Identificación y cuantificación de compuestos en muestra de fragancia por cromatografía de gases con espectrometría de masas. Los integrantes somos Indira Llerena y Esteban Villacrés. Entre los objetivos de este proyecto tenemos el análisis de la fragancia proporcionada, la optimización del programa de temperatura de cromatografía, la identificación de los compuestos mediante librerías digitales, realizar las curvas de calibración externas para los compuestos y la cuantificación de los mismos. El fundamento teórico de la cromatografía de gases y espectroscopía de masas tienen una relación. Es decir, por ejemplo, en el primero, en cromatografía de gases se aplica el principio de separación fraccionada, ya que el mismo puede separar las mezclas, las cuales son volátiles y tienen complejos compuestos, es decir, tienen varios componentes con distintas propiedades intrínsecas de cada uno. Mientras que la espectroscopía de masas es una técnica de creación de iones en fase gaseosa provenientes de moléculas o átomos en una muestra, cuyo principio consiste en la separación de iones de acuerdo a la proporción de masa y carga, conocido como M sobre Z. Actualmente esta es una de las técnicas más utilizadas en el campo del análisis instrumental, ya que tiene un rango de detección alto y una gran sensibilidad. Estas son las condiciones utilizadas para el equipo Shimatsu de cromatografía de gases y espectrometría de masas. Se utilizó gas helio de arrastre y un volumen de inyección de 0.2 microlitros. El programa de temperatura contempla una temperatura inicial de 35 grados centígrados que se mantiene durante un minuto. Luego un aumento de 5 grados centígrados por minuto hasta llegar a 200 grados centígrados. El programa dura 34 minutos y fue optimizado de un programa anterior de 1 hora de duración. La resolución es óptima con estas condiciones. La metodología de este proceso consistió en analizar la fragancia FL00318. Se realizaron dos tipos de análisis, el primero cualitativo y el segundo cuantitativo, mediante una calibración externa. Ambos utilizaron un procedimiento de cromatografía de gases con espectroscopía de masa para la separación e identificación de compuestos. Los reactivos hexano, metanol y diclorometano fueron empleados como solventes, ya que toda muestra y estándar se preparó en viales Thermoscientific Amber Screw Vials. Posterior a esto, para obtener un proceso de cromatografía de gas optimizado, se realizó una primera dilución de 100 microlitros de muestra preparada en 1000 microlitros de solvente hexano y analizada durante aproximadamente una hora. El objetivo de esto fue asegurar la ilusión de todos los componentes de la muestra. A partir de esto, se realizó un análisis con cada estándar disponible para comparar los tiempos de ilusión de los mismos. Se prepararon soluciones del estándar y posteriormente se realizó una curva de calibración para la determinación cuantitativa de cada compuesto en la muestra. La primera dilución de 100 microlitros de la muestra en 1000 microlitros de hexano presentó un cromatograma con picos correctamente resueltos y muy pocos efectos visibles de coelusión. Los picos más prominentes no presentaron solapamiento, pero sí efectos leves de fronting y tailing. La identificación cualitativa de los picos no fue automatizada para valorar con mayor cuidado la librería FFMSC, que es empleada especialmente para compuestos presentes en fragancias. El porcentaje de área permite tener una idea de la intensidad relativa de la señal acorde a la cantidad de compuesto presente, por lo que se puede identificar tres compuestos abundantes en la muestra: propilenglicol, vanilina y nonalactona. Para la segunda dilución de la muestra original, se utilizó 100 microlitros de muestra en 1000 microlitros de metanol. El cromatograma presenta áreas de ilusión mayores, señales más claras y una mayor cantidad de compuestos diluidos. Los picos identificados en la tabla número 4 guardan coherencia con los compuestos de la tabla número 3. Sin embargo, se puede observar una mayor cantidad de compuestos eluidos. Una coincidencia menos precisa y mayores efectos de coelusión se encuentran presentes. Además de esto, existen dos posibles picos para hydrocoumarin, que son identificados en los tiempos siguientes. El primero, de 19.082 y el segundo, de 23.705 minutos, en contraste con el único pico previamente eluido a los 23.65 minutos. Un análisis más extenso debe descartar uno de estos tiempos de elusión y asignar una identificación diferente al pico restante. La tercera dilución presenta menos compuestos eluyentes, pero el cromatograma no es muy diferente al anterior. Las áreas de picos fueron mayores, pero la resolución se mantiene. La identificación de EMS para los compuestos eluidos, sin embargo, sufrió un deterioro significativo.
La mayoría de los compuestos no obtuvo un compuesto coincidente, y algunos picos fueron erróneamente identificados con factores debajo de los 80. La identificación se realiza mediante el tiempo de dilución de las dos anteriores muestras. El análisis en diclorometano es importante ya que la mayoría de los estándares se disolvieron en este solvente. En la siguiente imagen se pueden observar los tres tipos de solventes que se utilizaron para analizar la muestra. Se comprueba también que el compuesto sí es del indicado y además que el solvente afecta directamente a la señal del mismo. Este es el cromatograma en metanol. Se puede observar claramente los picos de mayor intensidad. Grandes efectos de coelución se pueden deducir para propilenglicol. Sin embargo, el análisis de los estándares concuerdan con este pico. Los últimos dos picos etiquetados son formas cis-y-trans del compuesto. La ilusión de vanilina es una de las más importantes. La siguiente figura muestra el cromatograma de la muestra en solvente de diclorometano. Como se puede observar, se observa un leve pico de maltol, seguido por uno de anisaldehído para y por último de hydrocoumarin. Para la cuantificación se utilizaron los estándares disponibles en laboratorio. Se intentó analizar todo estándar etiquetado con la posibilidad de corresponder a alguno de los compuestos identificados. Algunos de los estándares que no coincidieron son el de coumarin, que pretendía funcionar como estándar de hidrocoumarin, el de benzaldehído, para benzaldehído propilenglicol acetal, y el de ácido butírico que, de estar presente en la muestra, coeluiría con propilenglicol. Como se puede observar, el tiempo de ilusión de la muestra no coincide, por lo que son descartados como estándares. Los estándares que sí correspondieron se presentan a continuación. Al comparar los cromatogramas de la muestra obtenidos en metanol y en diclorometano respectivamente, se observa que el área para el primer compuesto eluyente es aproximadamente 4.822 y en la figura 4.234. Presentan características similares a los estándares de propilenglicol preparados. Sin embargo, la coincidencia para este pico se ve severamente afectada por efectos de coelución en la muestra inicial. Los compuestos eluyentes desde 2.5 a 4 minutos en hexano eluyen simultáneamente en los otros solventes, lo que produce factores de coincidencia en el solvente metanol, de 87 para propilenglicol hasta el minuto 3.75 y de 89 para etanol hasta el final de la elusión. Al ser propilenglicol el compuesto más abundante de la muestra original, es probable que toda el área del pico esté directamente relacionada con su contenido en la muestra y con el efecto descrito. El nuevo valor de área obtenido está muy por debajo de la cantidad inicial estimada, de 388.3 microlitros en 1000 microlitros, por lo que nuevos volúmenes de 30, 50, 70 y 80 microlitros en 1000 microlitros de diclorometano fueron preparados para una nueva curva de calibración. Ahora, para la determinación cuantitativa de vanilina, una muestra inicial de 1.14 miligramos en 1000 microlitros resultó en una primera estimación de 0.62 miligramos en 1000 microlitros, utilizando como referencia el cromatograma en hexano. A partir de esto, se prepararon cantidades de 0.35, 0.77, 0.99 y 1.7 miligramos en 1000 microlitros de metanol. Análisis posteriores de la muestra determinaron que este valor fue subestimado en unas 16 veces al valor real en el solvente metanol. Los nuevos puntos preparados a partir de una solución stock de 50 miligramos 1500 microlitros presentaron un rango no lineal a concentraciones equivalentes de 8 miligramos y 1000 microlitros, como se puede observar. Aquellos valores se encontraban muy por debajo de la señal en metanol. Para determinar el contenido de vanilina, se redujo el valor de área hasta alcanzar el rango de calibración. Una dilución de 20 microlitros de muestra en 1000 microlitros de diclorometano produjo una señal de vanilina equivalente al 28% de la señal reportada anteriormente. Se asume que esta señal en metanol tiene un decremento de igual magnitud. Esta estimación es poco mayor al rango de calibración, pero en el análisis mayores concentraciones aseguran la linealidad. Ahora bien, para poder determinar el contenido de alcohol bencílico, se prepararon estándares de 3 microlitros en 1000 microlitros y de 1 microlitro en 1000, 1500 y 2000 microlitros de diclorometano, respectivamente.
Estándares de mayor concentración previamente preparados aseguran la linealidad del rango. La señal de la muestra forma parte del rango de calibración, lo que permite una cuantificación correcta, pero no es lo suficientemente precisa debido a la cantidad de puntos en la curva. Una curva de calibración no lineal a partir de los datos permite mejorar la precisión sin alterar el valor previamente estimado. En la cuantificación de contenido de anisaldehído, la disolución más baja de concentración preparada fue de 1 microlitro en 200 microlitros de diclorometano. Sin embargo, el área de esta solución fue 9 veces mayor al área de la muestra. Los resultados de estándares de mayor concentración llevaron a la calibración no lineal. La estimación fue extrapolada de esta curva de potencia, que presenta un buen ajuste y es representativa del comportamiento del compuesto. A diferencia de las primeras preparaciones de vanilina, que utilizaron un estándar sólido, las diluciones preparadas a partir de la solución stock presentaron un segundo pico diluyente, correspondiente a benzaldehído. Se presume la descomposición del estándar de vanilina una vez en solución. Este segundo pico corresponde a un porcentaje de área con respecto al área de vanilina, y su elusión coincide con el mismo compuesto en la muestra original. A partir de estas relaciones se puede presumir una cantidad de vanilina en stock que sea equivalente a benzaldehído. La cuantificación fue exitosa. Se determinó que 100 mililitros de la muestra están compuestos por 75 de propilenglicol, 0.8 mililitros de alcohol bencílico, 0.01 mililitros de anisaldehído para y alrededor de 100 gramos de vanilina. Se define también que una descomposición de 1 gramo de vanilina produciría el contenido de benzaldehído de la muestra. Es probable que este compuesto provenga de la vanilina ya presente. La desviación estándar fue calculada a partir de las curvas de calibración respectivas con la ecuación que es presentada. Es importante notar que una baja desviación estándar es en gran parte posible por una buena calibración, ya que los errores son valorados. El error relativo varía desde el 4 al 14%, lo cual es un rango aceptable. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que proporcionamos son las siguientes. Para diferentes solventes pueden ocasionar diferentes cromatogramas, por lo cual se debe analizar la muestra original en cada uno de los solventes utilizados para confirmar la presencia de ciertos compuestos. Por otra parte, la relación entre área y pico de concentración no es lineal en rangos amplios. Finalmente, para poder preparar concentraciones bajas se diluyen en serie. Para concentraciones estimadas altas es preferible la dilución de la muestra original. La muestra FL00318 contiene tres compuestos abundantes: propilenglicol, vanilina y nonalactona gamma. Gracias a todo este trabajo, se pudo concluir que la cromatografía de gases es una de las técnicas más utilizadas y con mayor exactitud y precisión. Muchas gracias.